La tradición de la Iglesia Católica, en lo que a las mujeres se refiere, es que, pues muchos dirían, Mónica, que son como que católicas de segundo nivel, ¿no? No pueden ser sacerdotes. Las monjas, digo, en el Vaticano las muchachas son monjas, Sí. son las sirvientas, son monjas. En muchos arzobispados, Lo típico. lo típico es que una monja atienda al obispo, al arzobispo, y en muchas parroquias una monja atiende al cura, En algunas. ¿no? En las más, vamos a decir, en las En más donde hay importantes, comunidades, ¿no? en donde hay Ok. comunidades de religiosas que se adscriben a una parroquia, bueno, generalmente hay una atención. Yo tuve Incluso hay congregaciones religiosas dedicadas exclusivamente a la atención doméstica de sacerdotes Sí. y obispos. Yo tuve una prima hermana que fue monja ahí en Estados Unidos. Fue de estas monjas liberadas, que se quitaron el hábito y se Sí, vistieron. en el concilio ¿no? las Y se la dejaron tomaron en serio. cambiarse. Y ella, la orden de ella llegó a desconocer la autoridad de Juan Pablo II, porque dieron este cuate traicionó al Concilio Vaticano, ¿no? Así, lo La verdad es que desconocían, sí. lo desconocían. Pero ahora está surgiendo un nuevo escándalo involucrando al trato y al abuso, ya no trato, al abuso que se ejerce contra las monjas. Mira, desde hace muchos años se sabe que las monjas misioneras sufrían muchas vejaciones, que era ¿Por parte de quién? dependiendo de dónde estaban. Por ejemplo, en África era muy común saber que las monjas podían ser violadas por los locales o incluso por los sacerdotes. Eso se sabía desde mucho tiempo, Yo me estoy enterando. pero mucho, mucho tiempo. 50, 60 años se sabía, o sea, antes del concilio. Y se tomaron algunas ¿Por qué precauciones. se permitió? Se tomaron algunas precauciones y por supuesto se tapó el asunto. Ahora empieza a salir desde el momento, ya desde hace como unos 5 o 6 años, la Unión Internacional de Superioras Generales, que es donde se reúnen de manera federada, por así decirlo, las superioras generales de todas las congregaciones religiosas, por congregación y por país, se reúnen pues a ver cómo mejorar la vida consagrada femenina. Ok. Y ha habido varias denuncias. Ya de hecho, el Observatorio Romano, que es la publicación oficiosa, aunque realmente es de los jesuitas del Vaticano, Es el órgano oficial del Vaticano, ¿no? A fin de es cuentas. oficioso porque el oficial realmente es el boletín, pero el Observatore tiene una sección femenina, totalmente femenina, hecha por religiosas, para religiosas. nuevo. Es nuevo, tiene 5 o 6 años. Desde que llegó Francisco. Desde que llegó Bien. Francisco, que ha mostrado más apertura y más respeto, eso sí hay que reconocerlo. Se ha visto muchísimo más sensible a las necesidades de religiosas mujeres, y eso se explica incluso hasta por cuestiones de personalidad. Él tiene 2 hermanas, tiene sobrinas, no tuvo una vida terrible sin figuras femeninas. Sí, no se fue al seminario a los 14 años, ¿no? No. O sea, tuvo una vida. Tuvo una vida- Tuvo una novia que en un momento Sí. pensó en casarse. O sea, Sí, bueno, Juan Pablo II también, pero él como que la guerra No sé. le cambió toda le la cambió vida. todo el aspecto, sí. Y Benedicto no, Benedicto sí fue casi monacal desde chiquito, ¿no? Fue desde de la cuna al seminario casi. Y sí, hasta ahorita, sí, claro. sí. Y bueno, el caso es que Francisco siempre ha sido como puntilloso en las reuniones. Cada año hay una reunión de la vida consagrada. Generalmente coincide con el fin de semana de los festejos de la Candelaria. Por eso, regresando de Emiratos Árabes, habló sobre diversos temas y entre ellos metió el tema de los abusos a las mujeres religiosas, porque justamente el fin de semana antes de salir de Roma presidió unos actos relacionados al Día de la Vida Consagrada. Y bueno, ahí es donde reconoce, sí, las mujeres están siendo abusadas y de pronto empiezan a salir en el Me Too católico de Está bien, pues sí. donde hay problemas y, Qué bueno, qué y la bueno. verdad es que se encuentran problemas en lugares muy extraños. Por ejemplo, la India quizás es el lugar donde mayor problemas de abuso sexual de sacerdotes a religiosas hay. Wow. Y es O sea, si es de religiosos, no me quiero imaginar lo que también es a feligreses. no, Ah, ¿no? no. Lo mismo pasa Porque en hablo de la África. India porque es un país donde el abuso contra la mujer y las niñas Es muy común. parte de la costumbre Es muy en común, muchas zonas. pero es muchísimo más fácil si tienes una religiosa junto, Claro, claro. abusar de una religiosa Sí. que de una que de una niña, por Sí, de ejemplo, acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, la India tiene casos muy claros, Chile también tiene casos claros, Perú también se sabe. En los lugares donde la mujer es menos respetada,
es donde más frecuentemente se ve esto. O sea, se ve claramente que en Europa no hay tantos problemas. Y los problemas de abuso... Latinoamérica y África ya se imaginaría, ¿no? África es donde más hay. Sí. África y la India, pero particularmente Kerala, la provincia de Kerala, es donde hay un ¿Por qué? problema ¿Porque hay mayor fuertísimo. presencia católica? ¿Por qué hay mayor presencia católica? Es una comunidad cerrada que de pronto tiene un obispo, el obispo de Kerala, que de pronto le adjudican, porque todavía no se le compraban, pero seguramente es cierto, una serie de abusos sexuales contra mujeres. ¿Que tiene muchos sobrinos o qué? No, Ya sabes que en México, Sí. en México se hablaba de tal obispo, es que tiene un bolón de sobrinos. sí, ese una güey, cosa ¿no? rarísima, ¿no? Bueno, aquí lo que sucede es que empezaron a haber denuncias y él mismo renunció, o sea, le encontraron culpable. De algunas cosas, de otras no. Ahora, en congregaciones, por ejemplo, no se sabe en el caso mexicano es muy curioso, no se tienen registrados, debe haber obviamente, pero no se tienen registrados casos de abusos de sacerdotes religiosos. O sea, no están denunciados. No. Pudiera ser por la particular estructura de la Iglesia Católica, podría ser por tal vez a veces el origen social de muchas hermanas. Probablemente también. No, que vienen a veces de comunidades donde también hay mucha violencia contra la mujer. Exactamente. Y se van al convento a Como veces para escapar de una de situación una ya de por sí muy muy grave. mala. ¿Sí? Y ya no tenemos todo este grupo de religiosas que sí se tenían hasta la década de los 70s, religiosas aristócratas, que ahí sí no las tocaba nadie, ¿no? Sí, porque habían llegado con una la nota. No solamente con la nota, sino las influencias y las relaciones. Había relaciones, sí. Entonces, esto también las protegía. En México no existe esto denunciado. Entonces, es un caso muy raro, muy particular. Atípico, porque podrías pensar que sí. El Me Too entre religiosos va tal vez detonar que en México haya denuncias. Va a haber denuncias. Tiene que haber, porque digo. Y además, lo más seguro es que se vean otros casos que están relacionados, porque a lo mejor también está el tema de las relaciones consensuadas. Que también debe haber. Que debe haber. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, hay casos, esos sí son casos conocidos, los de las relaciones consensuadas que terminan saliéndose. Esas sí se conocen, pero ya son personas que están reducidas al estado Además, laical. son dos adultos que dijeron, ¿sabes qué? Que quiero mucho a Dios, pero te quiero a ti también, y Exacto. los dos. Sí, eso es otra y bienvenidos cosa. también. Pero de violaciones como tal, no se conocen. Y bueno, finalmente, pues sí va a haber en algún momento que hacer un recuento de estos daños dentro de la Iglesia en México y sobre todo dentro de la Iglesia Universal. Tendría que haber instrumentos, así como para la protección de niños y adolescentes, para las mismas religiosas. Y yo creo que se están organizando. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué si las religiosas ya son personas mayores, cómo es posible que sean abusadas? Bueno, porque es una forma de mobbing, de acoso laboral, al final de cuentas, ¿no? Es la forma extrema de acoso laboral Y es que, mira, del ejercicio del poder en una institución jerárquica y vertical. Exacto. Qué interesante el tema, ¿eh? Sí, el tema es, híjole, el tema es Es que escabroso, como la pero sí es Iglesia interesante. se ha trazado, y lo entiendo, la Iglesia es una institución que se mueve lentamente, Pues sí. pero qué atrasada está la Iglesia en relación a la sociedad contemporánea. Y cómo y se da el fenómeno de que ciertas iglesias todavía más fundamentalistas están teniendo éxitos sin las estructuras de la Iglesia Católica. El evangelismo, por ejemplo. Bueno, El lo evangelismo que está teniendo un éxito. lo que se llaman Se los está propagando. paracristianismos. Sí, están teniendo gran éxito porque es tu relación personal con Dios. No necesitas un cura, no necesitas una mediadores. estructura. no necesitas mediadores. Y al final sí tienes estructura. Sí, porque hay un está pastor ahí el que pastor también y todo controla, esto. ¿no? Y hablando de cosas lindas, hoy estrenan una película que me pareció muy interesante, porque en estos momentos la Iglesia vive una crisis y nadie se acuerda de las cosas buenas que ha hecho la Iglesia Católica en todo el mundo. Hoy se estrena la película Luz de Soledad, que es la historia de la fundadora de las siervas de María, misioneras de los enfermos. Muy bien. Que Habrá que ver. es una ¿Dónde orden estrena? maravillosa en Cinépolis, En cines. Ah, ok, en cines. diversos Bien. cines, pero es una orden maravillosa que cuida enfermos a domicilio. Gracias, Mónica.